Hola amigos de Noche de Fútbol, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en una entrevista que ya habíamos pactado, ¿no? Para el día de hoy estamos aquí en Miraflores para poder hablar todo lo relacionado a la trayectoria, ¿no? Del profesor. Bueno, estamos presentes el día de hoy aquí para poder hablar, ¿no? Un poco relacionado a, como vuelvo a repetir, a la trayectoria. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para el TikTok, estamos para Facebook y también estamos para el YouTube. Así que vamos a dar la bienvenida para ya iniciar, ¿no? Las preguntas que tenemos el día de hoy planteado para el profesor. Y no se olviden antes de eso de compartir la transmisión del día de hoy. Estamos en TikTok en vivo y también para Facebook y YouTube. Así que, bueno, para nosotros va a ser un honor presentar y tener esta tarde, ¿no? En el programa de Noche de Fútbol al profesor Eusebio Acasuso Colán. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista con el programa Noche de Fútbol. Ángelo, muy amable por esta deferencia y estar en Noche de Fútbol, ¿no? Y aquí, bueno, para hablar de lo que cosas, lo que siempre nos ha gustado el fútbol. Así es, así es. Gracias. No se olviden de compartir la transmisión del día de hoy. Estamos en vivo para TikTok, para YouTube y para Facebook. Profe Américo, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido también a la entrevista con el profe Eusebio Acasuso. Muy buenas tardes, amigo Ángelo. Muy buenas tardes, profesor Eusebio Acasuso, ídolo de mi niñez, ídolo de mi época de arquero, mis 5 minutos de arquero, y ídolo de mis 30 y tantos años de preparador de arqueros. Y también dar el saludo al amigo que está tras las cámaras, Kenji Vázquez, y pues dispuesto a ponerle las preguntas picantes como él ha pedido, ¿no? Al profesor Acasuso. Así es, así que vamos a iniciar, ¿no? El día de hoy con las entrevistas ya para pactar. Somos el 7º entrevistado del programa Noche de Fútbol, profesor Acasuso. Para nosotros es un honor tenerlo, ¿no? El día de hoy en el programa Noche de Fútbol. Estamos en vivo para Facebook, para TikTok y para YouTube. El día de hoy tenemos programa en la noche, así que también vamos a compartirlo con los demás panelistas, ¿no? Que pertenecen ahí al programa. Bueno, yo voy a iniciar, profe, algo breve, ¿no? ¿Qué podría contarnos sobre su experiencia iniciando como arquero? ¿Cómo inició? ¿En dónde inició? ¿Cómo fue esa gana de volverse arquero? ¿Cómo fue el proceso desde la infancia, luego la adolescencia, ¿no? Bueno, Ángelo, en realidad yo era puntero izquierdo. ¿Ya? Era puntero izquierdo, era un muchacho delgado, soy zurdo. Y bueno, pues tenía buena estatura. Entonces, cuando jugábamos en Huaral, cuando había los torneos de mi niñez y adolescencia, ¿Ya? me llamaban para jugar. Y bueno, había una cosa que hay que recalcar, ¿no? De lo que me pasó a mí, y como siempre lo he contado. Mi familia era clase media, mi papá tenía sus cosas, tenía una farmacia, una botica, no era farmacia, botica. Se llamaba botica. Y hincha la U. Eso sí, siempre hincha la U. Y mi tío, su hermano menor, hincha de Ciclista Lima, un club que ya desapareció, donde salió Chiquito Flores, ¿no? Ciclista Lima. Le decían decano al ciclista porque era bien antiguo. Ya. Entonces, bueno, mi papá hincha la U y siempre le gustaba a mi papá que yo me vaya a divertir, que me vaya a jugar, pero sin pensar de qué sucedería como en el futuro conmigo, ¿no? Claro. Me compraba la pelota y yo me iba a divertir con mis amigos a unas 8 cuadras o 9 cuadras hacia abajo en Guadalajara, que es un barrio que le decían 2 de Mayo, que de ahí es Pedrito Ruiz. Ya. Y ahí se jugaba de las 8 de la noche o 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Wow. Entonces ahí me acostumbré a jugar y bueno, poco a poco iba metiéndome a ver qué cosa era jugar entre amigos, inclusive con gente mayores, ¿no? Pero había una cosa, de que el arquero a veces no venía, entonces me decían, como era alto, me decían, ¿sabes qué? Ponte de arquero. Y de ahí comencé algo, a ver y a sentir
por primera vez qué cosa era, que era la responsabilidad, ¿no? Claro. En esa época no se jugaba con unas pelotas como lo que ahora de cuero, era de jeve. Inclusive yo he tenido la oportunidad de jugar cuando no había pelotas, jugar los hacían de cartón relleno con papel periódico, amarrado con pita, que eran cosas muy diferentes. La gente me dirá, ¿cómo vas a jugar con? Sí, lo hice, pero ya en las últimas, porque ya, digamos, en una época cuando ya estaba desapareciendo este tipo de cosas, y ya venía la modernidad. ¿Qué significa modernidad? Que ya venía ya con las pelotas de cuero, ya la gente era más accesible, porque antes tener una pelota de cuero era un privilegio, digamos, un privilegio, ¿no? Claro. Y tal es el caso que cuando yo regresaba a la botica, le decía, mi papá me decía, oye, y recién has terminado, sí, eran a 11:30 de la noche, ¿no? Sí. Allá. ¿Y cómo has jugado? ¿Cuántos goles has hecho? Le digo, papá, me han colocado de arquero ahora. ¿Ya? Sí, te han colocado de arquero, sí. Pero yo no quiero jugar puntero. Bueno, está bien, entonces así pasaba los días hasta que no viene el arquero y cuando iba al barrio de Mayo me decían, ¿sabes qué? Ponte arquero. Yo no quería, yo quería jugar. Entonces, no quieres jugar, entonces quédate afuera. Y colocaban a otro y así se jugaba y me dejaban ahí, ¿no? Hasta que por ahí me daban un lugarcito y jugaba de puntero izquierdo, pues jugaba 5 minutos, yo quería jugar. Claro, no era todo el tiempo ya. Se jugaba 25-25. Claro. Entonces había cuadrangulares, entonces era emocionante, ¿no? ¿Cómo es la vida de antes? Sí. Era emocionante estar metido en eso. Hasta que fui y le dije a mi papá, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Le digo, porque te veo medio lloroso, ¿no, papá? Lo que pasa es que no me quieren dejar jugar y quieren que juegue de arquero. No. Ya me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Al día siguiente, me dice, ándate al frente. Había un japonés, se apellidaba Oshima, que vendía todo lo que cosas zapatos, pelota, todo lo que es deporte. Deporte. Y agarró y me compró una pelota. Y me acuerdo muy bien qué pelota era. Era una pelota blanca con negro. Usted mira, pero blanca con negro, ¿por qué? Porque en esa época ya comenzaron a venir a jugar partidos amistosos, Palmeira, Bangu, equipos brasileños, Santos, Botafogo, y yo iba a ver esos partidos. Mi papá me mandaba acá en Lima con un amigo que me traía a ver los partidos a mediados de los 60. Y yo le dije una oportunidad, papá, ¿sabes qué? Hay una pelota blanca y negra, qué bonita. Eso lo trajeron los brasileños. ¿Y por qué era blanca con negro? Porque en la noche, que se jugaban los partidos internacionales, los brasileños trajeron esa moda. No. Y esa moda se extendió en el Perú y por supuesto que llegó a esa tienda, ¿no? A esa tienda en Guaral, y mi papá me compró. Cuando yo llegué al 2 de mayo a jugar, yo agarré con mi pelota, pero acá. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a jugar. Caso contrario, te vas al arco. Entonces me agarro mi pelota y me la llevo. Entonces, ahí donde me dijeron, ya, vas a jugar, pero después vas al arco. Ya, pues así fue. Comencé a jugar de puntero y después me dijo, che, vas a ver que andate al arco. Entonces ya estaba animado, Claro, otra motivación, ¿no? Más cosas, ¿no? Claro. Cosas pues de adolescentes. ¿eh? Y así fue. Ya comenzó a gustarme. Yeah. Y ya llegué me acuerdo que llegué al equipo 2 de mayo en menores, me afiliaron y comencé a jugar en las diferentes haciendas. Y de ahí empiezo a jugar por divisiones menores. Íbamos a las haciendas a jugar con un equipo de la hacienda de mi categoría, jugábamos y ya comencé a extenderme más en ese sentido. Para luego, pasan los años y logré integrar el equipo de Mayo en segunda división. Ya como arquero. ¿Con cuántos años? Ya yo tendría más o menos 16 años. Ya, en segunda división. Un adolescente. Campeonamos, pasé al Deportivo Wando en primera división
y luego al Unión Guaral. Ya. Y después ya como ustedes saben, el resto ya es historia, como empecé en el Unión Guaral, desde Liga, yo estuve de Liga Unión Guaral, clasificamos en Copa Perú. Ese año no hubo finalísima. Antes la Copa Perú empezaba y terminaba en octubre. Ya. Un hexagonal de todos los campeones de todas las regiones. Ese año no hubo. Guaral ingresó porque nosotros campeonamos en el departamento de Lima, jugamos con Ancash, con un equipo de Chimbote, porque un equipo de Chimbote representaba el departamento de Ancash, ¿no? Que fue el de Perú. Empatamos de ida, empatamos de vuelta y nos fuimos a un tercer partido en Huachil, ganamos 2-0, clasificamos a la profesional en marzo, 20 días antes de empezar el descentralizado 1974 con 22 equipos. Entonces ese fue más o menos un resumen de lo que podría haber, de lo que caminé para ser arquero. Así es una historia pues importante, ¿no? Porque digamos que una persona no de frente no escoge el arco, ¿no? Siempre le gusta jugar, hacer goles, y luego ya uno va descubriendo que de repente le puede apasionar ese puesto, ¿no? Un puesto hermoso, ¿no? Que obviamente hay que tener bastante responsabilidad. Es un puesto donde es solitario también, ¿no? El arquero es una persona solitaria, pero es muy bonito, ¿no? Y una responsabilidad, y pues usted logró tiene grandes anécdotas en el tema del arco, en el fútbol, así que esto recién empieza. No se olviden de suscribirse, ¿no? A toda la gente que nos está siguiendo en vivo en el TikTok y también en Facebook y YouTube. Profe médico, ¿alguna pregunta que tenga que hacerle al profesor? Sí, algo que tiene que ver con lo que ha venido explicando, profesor. Emocionante la historia, imagino cómo sería pues esa época de 13, 14, 15 años. ¿Recuerda el momento o el partido donde usted pensó y dijo, no, yo soy arquero, ¿cómo no lo pensé antes? O sea, tapo. ¿O recuerda, aparte de eso, alguna persona que le dijo, oh, hermano, eres bueno y tiene futuro? ¿Se acuerda? Bueno, como te digo, yo empecé a jugar ¿cómo se llama? Ya en el Club de Mayo como arquero, y paralelamente jugaba los días o domingo o sábado, ¿no? Pero durante la semana, me acuerdo, un año hubo el primer campeonato de fulbito en Guaral. Primer campeonato de fulbito en Guaral. Entonces, yo vivía en una calle en Guaral, central, donde está la botica, se llama Calle Derecha, así se llama la calle. Muchos se sonríen, Calle Derecha. Y al costado había una tienda de electrodomésticos, que era vecino de la botica de mi papá, que se llama Shink. Entonces, el administrador le gustaba el fútbol, le gustaba el fulbito, y me dijo, nosotros vamos a intervenir a un campeonato de fulbito, y me han dicho que tú estás tapando en el 2 de mayo. Y me dice, ¿puedes tapar por allí? Que si somos vecinos. Le digo, claro, claro, Pedro se llama, Pedro Llamada. Sí, Pedrito, sí puedo. Le digo, ya, me dice, no te preocupes, yo te doy el uniforme. Todo. Y en ese campeonato intervinieron cerca de 50 equipos, porque se jugaba, el que perdía iba avanzando, ¿no? Perdón, el que ganaba iba avanzando. Y así fue. No campeoné, pero fui catalogado como el mejor del torneo. Entonces es ahí donde Pedro Llamada me dijo, ¿y tú dónde has aprendido eso? Me dice. Yo le digo, no, le ha gustado, siempre me ha gustado, está tapando en el 2 de mayo, me dice. Y él fue, yo me acuerdo que eso ha sido, ¿en qué año ha sido más o menos? El año 68 más o menos. Me dijo, vas a llegar, me dijo. Porque me vio en fulbito, no me vio en fútbol, fulbito primero. Es ahí donde me dice, vas a llegar. Te felicito, no me acuerdo, quedamos tercero en el campeonato. Campeonó un equipo de Chancay que tenía muy buenos jugadores. Y bueno, esa fue esa respuesta, ¿no? La que te puedo... Así es. Cuéntenos un poco su llegada a Universitario de Deportes, ¿no? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo se sintió, ¿no? En lo anímico, en lo personal, en lo familiar, su llegada pues a un equipo grande como Universitario de Deportes.
¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? Ya Universitario me quería cuando yo estaba en el año 74, pero no se podía porque el Unión Guaral recién ascendía, y si yo me iba a Universitario de Deporte, los dirigentes iban a ser bien cuestionados en Guaral, ¿no? Yo estaba feliz, primeramente feliz por haber clasificado con Guaral desde Liga a la profesional, uno. Segundo, más feliz por lo que mi papá nunca me vio tapar, porque mi papá falleció cuando era muy joven. Imagínate pues que pensar que verme lo que él siempre quiso ser, que yo sea un deportista, ¿no? Y que empezaba mi era como futbolista y que no me había visto, ¿no? Y más aún en la U. Mi papá era muy amigo de Daniel Ruiz, el hermano de Pedro Ruiz, el Chino Ruiz, que fue 2 veces goleador de la U en los años 60. Ismael Soria, un marcador de Universitario de Deporte, pero cuando viene de Guaral a Lima, viene por un equipo no conocido, y de ahí se va a Millonarios de Colombia. De Colombia. En la época de la piratería, no sé si se van a acordar ustedes, cuando en Colombia contrataba gente así sin contrato, vente acá, te necesito, y había mucho dinero. Y después Ismael Soria viene a Universitario de Deporte y fue campeón. Y mi papá los conocía. Joel González, otro arquero de Guaral. Entonces, eso para mí era una satisfacción, porque yo los conocía, una satisfacción personal, más aún la pasión que yo tenía por estar en el arco, y lo que me rodeaba a mí. Mi padre hincha de la U, y tuve la suerte, ¿no? La oportunidad de que la U se fijara en el año 74 en mí, y después llegar a la U en el año 77, ¿no? Mandaron a un emisario a Guaral a decirme si quería estar en la U, y yo le dije que sí, pero yo no podía porque mi contrato culminaba con Guaral el 7-6, y el 7-7 viene a la U libre. Y es ahí donde llego a la U, firmé por 3 años. Y la verdad que, para bien, ¿no? Porque en la U, a pesar que en Guaral me hice conocido por mi trayectoria como amateur, después como mis inicios como profesional, en la U fue más, definitivamente. Claro, en la U lo encontró con un poco de experiencia en el fútbol profesional. La otra etapa, la anterior, fue de encontrarse con jugadores amateurs, enfrentarlos, salir campeón. Y me pareció escuchar que tuvieron pocas semanas después del ascenso para afrontar el campeonato de primera división con Guaral en primera, que parece que subcampeonan, ¿no? Claro, terminamos, me acuerdo, la Copa Perú, que le ganamos en Huacho al CIE de Perú, y teníamos nada más que 20 días para poder, 20 días para que el técnico pudiese juntar un grupo y enfrentar el descentralizado con 22 equipos. Contrataron a Moisés Barak como técnico, y Moisés, por sus conocimientos, que él ya veía jugadores acá, veía jugadores acá, profesionales, y recomendó, me acuerdo, a Teodoro Bucci de Guaral, que juega en el Defensor, Pedro Ruiz, Walter Escobar, otro Carlos Leturia, que había jugado en el CIMA, Lucho Pau, un chancayano, ¿no? De acá Mora, uno que jugó en el Defensor. Después, ¿qué otro? Carlos Chirinos, un 9, ¿no? Lo recomendó, y con la gente de Guaral formó un buen equipo. Bueno, ya estaba de Guaral Rojas, el que habla, estaba el hermano Enrique Ruiz, el hermano de Pedro, el Mibac. El Negro Cáceres. El Negro Cáceres, y estaba, me acuerdo, estaba Mario Gutiérrez, un fabricador de penales, como Inostroza, pues, de Alianza, así parecía, pues, te fabricaba penales porque era muy hábil, goleador, y bueno, se formó un equipo donde Guaral fue sensación el año 74. Es más, a veces me preguntan y me dicen, Guaral fue campeón el 7-6, ¿no? Le ganaron al Boys.
Pero tú, ¿con qué equipo te quedas? Yo me quedo con... Me robó la pregunta, profesor. Iba a preguntarle, ¿con cuál equipo se queda? ¿Con el 7-4 usted siendo más joven y su primera experiencia profesional? ¿O con el equipo del 7-6 que campeonó? Yo me quedo con el 7-4. ¿Por qué? Porque tenía un Risco, que era suplente, era titular. El que entraba, el mismo juego seguía. Éramos sensación. Ganamos en Puno, me acuerdo, ganamos en Huancayo, empatamos en Trujillo con el Manuche, que tenía un equipazo, empatamos con Melgar, que Melgar siempre ha sido siempre ha tenido Arequipa siempre ha tenido un representativo con Mariano Melgar, con muy buenos jugadores. Y bueno, yo me quedo con 7-4, la realidad me quedo con 7-4. Excelente. Después se dio una historia parecida también cuando San Agustín llega por esa vía de amateur a profesional y llega a sorprender cuando campeona en 1986, ¿no? Creo que lo deja subcampeón a la Alianza antes de que ocurra la tragedia. Muy bien. ¿Algún compañero de la U? Porque yo lo vi jugar a Pedrito Ruiz en 1987, a Leturia, que todavía entraba, cuando estaban los hermanos Farfán, cuando estaba ya los hermanos Vidales, cuando estaba Paredes, el Toronjo, cuando estaba Cordero, el 8-7. También usted estaba en el arco, el 8-7. Claro, yo regresando de Bolivia. Claro. ¿Algún compañero con el cual conserva amistad o compañeros de esa época, profesor? Con todos. Casi con todo lo que me tocó jugar, con lo que ha nombrado. Con Carlos Leturia, que está ahora, por ejemplo, está en Italia. El Choque Espinosa, lamentablemente, falleció hace 2 meses. Jugó con un buen volante de Chancay. Con él fui campeón en el año 76. Y después con Jorge Cordero, que en el año 87, regresando de Bolivia, fuimos sensación en los 2 torneos, en la apertura y en la clausura. Y tuvimos la oportunidad por poco, por clasificar nuevamente a una copa. Igual siempre ha sido sensación. Cuando yo estuve y cuando me alejé por irme a otro equipo también, acuérdate que Guaral ha sido campeón 2 veces, ¿eh? Guaral ha sido campeón 2 veces. El 8-9. Claro, con Simo Billy. Y pasó a la segunda ronda. Refrésqueme la memoria, profesor. ¿El 74 y el 76 lo dirigió Moisés Barak o fue otro técnico? Sí, no, Pau interino en el 7-6 y Barak entró. Y en el 7-4 sí, Barak todo el torneo. Excelente. ¿Su padre vivía cuando usted hace el traspaso a la U? No. Ya no. No, mi papá falleció cuando yo estaba jugando a amateur. Mi papá falleció el año 69. Oh. No. Muy lejos. Mucho atrás, sí. Mucho atrás. Y tengo recuerdos de la niñez, así lo cuento como anécdota, jugando con Piedras, año 78. Yo me echaba, gordito, niño, a Casuso, y a Casucio me pusieron porque paraba con la rodilla toda empolvada, las manos todas sucias, a Casucio, pero cosas de chico, ¿no? O sea, marcan, y después cuando uno lo ve en persona, porque yo lo vi a usted en persona en un entrenamiento previo a las eliminatorias para México 86, en el Estadio Nacional se entrenaba, no había Videna, pues. Sí. Dejaron entrar menores, escolares, y vimos de una popular el entrenamiento con el profesor todavía Moisés Barak. A la salida le dijeron muchas cosas al profesor Barak, Argollero y todo eso, y bueno, después se dio pues el cambio de profesor, porque entró Roberto Chale. Después lo volví a ver cuando yo estuve en la U el 88, y usted, estoy casi convencido que era usted, en un circuito, una mañana con el profesor Castelo, ¿se acuerda? Claro, esa época. Claro, yo estaba trabajando con arqueros a un costado y decía, uy, don Eusebio Acasuso, ¿cómo me acerco? No podía, porque Castelo estaba ahí, claro, que le ponía rigor, y también a nosotros nos estaban masacrando nuestro lado. Buena anécdota, ¿no? Cuéntenos un poco sobre, bueno,
lo que logró, ¿no? Sus logros en Universitario de Deportes, con qué expectativas se queda, con qué recuerdos hermosos de que le pudo regalar el fútbol, ¿no? Y en un equipo donde usted es hincha, si no me equivoco, Universitario, Guaral, obviamente, pero cuéntenos sobre los logros, ¿no? Que obtuvo con Universitario de Deportes. Uno de los logros más importantes fue ser campeón en el año 82, que se terminó el campeonato los primeros meses del 83, pero fui campeón del 82. Ese es un logro importante en lo personal, para mí y para mi familia. Yo estoy en el recuerdo, estoy en el álbum de Universitario de Deportes, claro. Estoy en el museo. Así es. Y estar en un museo Universitario de Deportes es eterno. Así es. ¿No? Entonces, esa es una de las grandes cosas que pude aspirar y llegué. O sea, soñar y después dejé de soñar, llegué. Realizarlo, ¿no? Realizarlo. ¿No? Entonces, a mí mucha gente me pregunta algo parecido. Y ellos me preguntan porque quieren saberlo, porque ellos saben, ¿ya? Siempre lo dije y bueno, siempre lo dije y considero que estar en la U ha sido uno de las mayores. Y una de las cosas también, me acuerdo que también lo tengo muy grabado, y que en el año 79 en la Copa Libertadores de América le ganamos, el día 8 de abril, el día de mi onomástico, le ganamos a Palmeira. Y ese día me regalaron una torta, don Roberto Escarone con todos los jugadores. Hasta ahora tengo entendido de que es el único equipo del Perú que ha ganado en el Morumbí a un equipo brasileño. Han empatado, sí, pero ganado no. Que es Universitario de Deportes. Todo eso queda en la historia. Profesor, a mí me marcó bastante su participación en la Copa América del 79 y después en la Copa América del 83. Porque cuando uno tiene 6 años escucha o ve una revista y a Casuso y uno se echa, es chiquito, pues 6, 7 años, pero cuando uno ya crece, yo dije, ahí está, Eusebio Casuso 79, me acuerdo que enfrentó a Chile, creo, también, ¿Sí? Y me acuerdo que aparecía Pato Yáñez, también estaba Caselli, pero el 83 ya yo observaba un poco más el estilo, la técnica, ¿no? La apariencia del arquero, correcto, el rendimiento, y yo dije, estoy ante el mejor arquero que vengo viendo hasta ahora. Después vamos a hablar seguramente un poco más sobre ello. ¿Y qué recuerdos tiene usted de esa Copa América 79 y esa Copa América del 83? Bueno, primeramente del 79, a raíz de la actuación de Perú en Argentina, ya se hablaba de una renovación. Y dentro de esa renovación estaba el profesor Charela, que el año 79 me convoca. Yo fui titular porque, acuérdense que Perú, por ser campeón, fue semifinalista ahí, ¿no? Tenía que jugar. Y me hizo debutar a mí, 7-9. Acá perdimos y ahí empatamos en Santiago. Y mi actuación fue bastante buena. Los entendí, tal es el caso que me acuerdo que había un ex arquero de los años 40, 50, que era comentarista, que se llamaba Sergio Livingston. El Sapo Livingston. Chileno, claro. Y él me acuerdo que manifestó en el diario que dice que hacía un gato en el tejado, dijo. Hubo un gato en el tejado en este partido, o sea, eso significaba que, por mi actuación, ¿no? Y por coincidencia, ese mismo año, la Federación Peruana de Fútbol aceptó una invitación para jugar un partido amistoso en Escocia. Claro. Mira, qué coincidencia. Y yo fui, obviamente, titular en ese partido amistoso,
en Escocia, donde empatamos 1-1, atajé un penal y fui considerado también por la prensa internacional. En ese tiempo estaba el señor Pedro Escartín, un periodista de mucha experiencia, y él dijo: nació un Inca, dice, en el Perú, por las actuaciones y seguramente por lo que había escuchado en el relato o la televisión de allá, ¿no? Nació un Inca en el Perú, un Inca que no parecía arquero porque ya era muy delgado. Entonces eso me dio, seguí con esa pasión de seguir adelante, de tener esa confianza y del por qué estar en la U. Hay muchas cosas que hay alrededor que eso va sumando en toda esa pasión que uno tiene. Yo tengo la revista de ese partido de que juega Perú con Escocia, y ahí hay una foto donde ustedes cuelgan un balón arriba, se le ve las piernas encogidas, o sea, una foto muy hermosa, y el rendimiento también, creo que el puntaje fue bien alto. Ahora, ¿en qué año, me estoy un poquito confundiendo, y lo estoy pensando, qué año usted juega por Resto de América, un partido con Resto del Mundo? ¿A raíz de esa Copa América fue? No. No, todavía. Yo juego en el año 89, ya retirado del fútbol. Ah, ok. Sí. Lo que pasa es que ya una vez retirado del fútbol, yo jugué el último año en primera división con Guará del 87. El 88 jugué por Lau Chun en segunda división. Fui campeón con Lau Chun, no hubo ascenso. De ahí dije, aquí me retiro. Y en el año 89 me fui a Estados Unidos invitado para jugar con un equipo peruano en Nueva York. Y a raíz de estar ahí, vieron, por intermedio de unos peruanos, que necesitaban un arquero con trayectoria, que juega a nivel de selección, con trayectoria, porque se iba a jugar, se iba a programar en octubre del año 89 un partido entre la leyenda de América con el resto del mundo. Entonces coincidieron conmigo, conversamos, llegamos a un arreglo y fui convocado, ¿no? Tal es el caso que entrené con Wilito Cortí, con el Beto Alonso, con Elías Figueroa, con Caselli, con grandes jugadores. Desconocidos. Desconocidos. Sí, lo que pasa es que muy pocos saben eso. Creo que fue un diario del comercio acá que fue el único que sacó eso, ¿no? Y para luego enfrentarme, y empatamos 2-2, ¿no? Enfrentarme a Zico, a Paolo Rossi, Beckenbauer, Bobby Charlton, con estrellas del fútbol mundial, ¿no? Entonces, cerrar mi ciclo con esa invitación. De esa manera, ¿no? Es que es bastante difícil que uno llegue a tener eso. Por eso siempre digo, ¿no? El fútbol me dio esa facilidad, me dio esa oportunidad, y ahí está. Así es. Se me dio. Así es. Sí, bueno, gracias a las personas que nos están viendo en vivo. Tenemos ahí varias personas en vivo conectadas esta tarde, ¿no? Estamos en TikTok, en Facebook y en YouTube. No se olviden de compartir la transmisión del día de hoy. Sí, claro. No se olviden de compartir la transmisión del día de hoy. Estamos con el Eusebio Acasuso, ¿no? Una entrevista exclusiva para el programa Noche de Fútbol. Pasemos al tema de selección peruana, ¿no? Que creo que cualquier jugador peruano, cualquier jugador que quiera vestir la blanquirroja es algo único, ¿no? Y justamente quiero preguntarle sobre esa sensación, ¿no? ¿Cómo fue su primera llegada a la selección, su primera convocatoria a la selección peruana, y en lo personal y también en lo futbolístico, ¿no? ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, en lo personal, yo llegué el año 75, me convocó Marco Calderón para ser parte para integrarme a ese grupo que fue campeón en 1975, campeón de la Copa América, ¿no? Nos hemos salteado eso, ¿ah? Claro. Claro, ahí está, tuve la oportunidad de, si bien es cierto no fui titular, pero estaba con Sotil, con Cubía, con Chumpitaz,
con en el arco, perdón, Sartor, Caico. Sartor, González Ganosa, José Navarro, sí. Raúl Párraga, Muñantes, ¿no? Barbadillo, Oblitas, Cueto, Velázquez. Es una sensación que a uno le da, ¿no? de estar al lado de grandes jugadores, ¿no? Ese fue mi inicio, para que después ir a una copa, a la copa esa que te da, Copa América, el 7-9 como titular, 8-3 como titular, y después la selección peruana, en el año 82, que fue al Mundial de España, para luego ser titular en el año 85 en la eliminatoria. Personalmente, aquí no porque tapeo, porque ejerzo la preparación de arqueros, integrante de la generación dorada del fútbol peruano que empezó para mí el 69 y acabó el 85, y dentro de esa generación el mejor arquero peruano, sin pensar en otros nombres, porque también en esa época hubo buenos arqueros, ¿no? Y excluyendo a Ramón Quiroga, que nació en Argentina, el mejor, creo, de esa generación, don Eusebio Acasuso. ¿Algún partido? Una pregunta, profesor. ¿Qué sensación le dejó? Porque fue una de las tardes más tristes, yo he hablado con gente, una de las tardes más tristes para muchos jóvenes, ese gol, faltando 9 minutos, que nos hace Argentina. ¿Cómo sintió usted ese corazón, esa vida, esa trayectoria? ¿Qué pensó, qué recordó? ¿Cómo lo vivió en el camarín el equipo peruano? Bueno, definitivamente había dos cosas, ¿no? El primer partido que se jugó acá, que teníamos que ganar sí o sí. Ganando acá, teníamos la opción de ir allá y ganar también. Teníamos un peso en la espalda, ¿no? Ganamos a Venezuela, empatamos con Colombia acá, le ganamos a Venezuela allá, perdimos con Colombia allá, y teníamos sí o sí ganar acá a Argentina y ganar allá para clasificar directamente. Y todo el plantel estamos unidos, mirando y diciendo, tenemos esta responsabilidad de ganar, y lo hicimos. Ganamos 1-0 acá y nos fuimos a jugar a Argentina, donde, bueno, definitivamente pues nosotros empezamos el partido, un partido tan difícil que nos tocó contra Argentina, con grandes jugadores, con Maradona, Pasarela, Trocero, el Filiol, que fue responsable porque hizo lo suyo, ¿no? Hizo lo suyo, Filiol. En ataque Valdano estaba Burruchaga, Pasculi. Así es. Claro. Entonces, esa responsabilidad. Perú le iba ganando a Argentina 2-1. Y después viene pues la jugada de Trocero del lado izquierdo hacia Pasarela toca con el pecho a la baja y la mete. Y están angustiados. Y después la pelota de la derecha patean y yo la bloqueo, porque yo estaba en mi palo, me acuerdo del palo derecho, corro porque tengo que tapar mi lado izquierdo, pero me agarra caminando y yo la bloqueo. Me da acá, choco en el parante y se queda en la línea, no entra la pelota. Entonces es ahí donde Chirino hace el intento, pero alguien lo jala. Se queda parado y entra Gareca y hace el gol. Ese 2-2. Aún así tuvimos oportunidades. Aún así, por eso que te digo Uribe, que al final. La de Uribe, claro, la de Uribe y la del Pato Filió que se las agarra. El pato es el que le da el pasaporte. El pasaporte. Claro. Y qué coincidencia, qué anécdota. El Pato no fue a México. Bueno, en fin, esa es una de las angustias, una de las angustias que más recuerdo, ¿no? Profesor, cuando hablamos de su trayectoria, cuando hablamos de la trayectoria de un futbolista,
un momento, un partido no puede borrar una trayectoria. Hubo un momento en el repechaje, en el partido contra Chile, que se ha hablado mucho. Y se ha hablado quizás sin conocimiento de causa, se ha exagerado. Le voy a expresar quizás rápidamente lo que yo pude ver en ese momento y lo que he visto en esta semana en las repeticiones, y en el carro le hice ver al profesor Angelo. Chile en Santiago siempre le sale a atacar a Perú. Empezaba el partido, minuto 4, creo, manda una pelota cruzada, Olaechea, no sé qué quiso hacer, pero se cae porque levanta la pierna y la bola pasa. Va Gastulo con vehemencia, quizás impulsado por la vehemencia que vio primero en su compañero, porque imagino que eso habían hablado en el camarín, vamos a jugar con todo, y Gastulo comete una falta que no debió cometerla. Tiro libre, y se pone la pelota Aravena. Usted coloca la barrera, en 2 oportunidades se ve la imagen que le dice algo así como péguense o júntense, ¿no? Cueto viene a la barrera, Cueto, pensando que la pelota es de trámite normal, él se abre un poco, porque 2 estaba bien ahí, 3 no, porque no era tan medio, era diagonal, tampoco 1, porque no era al córner. La pelota pasa. A usted lo sorprende el bote antes, me parece que hay una especie como que un amague de resbalón, pero estaba pateando Aravena, que en ese momento, al menos ese año Aravena, pateando con esa zurda era más peligroso que Maradona y que Zico. Viene el gol. Eusebio Acasuso se agacha, va con prisa, estira las 2 manos porque una calculas más los botes o cubres más con 2 manos, la bola entra. Muy bien. Y dicen, error de Acasuso. Falló Acasuso, regala el primer gol, pero eso se ve porque es la última defensa. Pero mira lo que hizo Olaechea, mira lo que hizo Gastulo, mira lo que hizo Cueto. ¿Correcto? Antes de que la bola, porque la bola empieza en el medio campo y para que se meta al arco tiene que pasar por 10 jugadores. En el segundo gol, Velázquez le da la pelota a Cueto. Cueto, porque es muy talentoso, mucha calidad, quiere hacer un giro, le roban la pelota, la mandan en profundidad. Creo que fue Isis, no fue Isis o fue Rojas, Rubio, patea, toda patada al arco tiene veneno, patea, de repente usted un poco de pie, de repente no pensó en poner muy erguido, no pensó en poner el pie, pone la mano, por ahí, por esa inercia, esa reacción, lo sorprende, no sé si hubo desconcentración, pero entra el gol. La patada no fue suavecita, la patada fue al arco, fue para meter un gol, correcto. Y ocurre el segundo gol, correcto. Dicen, culpa de Acasuso. Cuando yo lo vi chico dije, sí, pero ¿por qué no se echó? ¿Por qué no? ¿Por qué no evitó ese gol? Pero viéndolo, digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué se dejó quitar la pelota a Cueto? César Cueto, el gran jugador. El gran jugador César Cueto, don César Cueto. Tercera pelota, se ve que una bola la meten, despeja mal Perú, vuelven a meterla, despeja mal Perú, a donde sea. Hay otra tercera pelota que meten, choca, no lo veo bien, en algún peruano chileno regresa
y ahí viene Isis, creo, y le pega durísimo. Courtois mide 2 metros, extiende el brazo 3 metros, el arco mide 7 metros 30 y tantos y el arquero se para en el medio. Se extiende Courtois, correcto, 10 centímetros más y cubre el ángulo. ¿Por qué le mete las pelotas de fuera del área? Por la violencia del disparo. El arquero pasa el parante, pero la violencia hace que la pelota entre primero. Eso pasó en el tercer gol. Se lo meten a Keylor Navas, se lo meten a Galese y en el comentario de la prensa chilena hubo imposible de tapar. Pero como era el tercer gol de un segundo gol que dicen que fue culpa y un primer gol que también casi fue culpa, dicen no, pues entonces el partido lo regala Casuso. Personalmente creo que no fue así. Perú defensivamente estuvo mal, pésimo. Individualmente jugadores, falla tras falla, que dejaron rematar. Y se sabe que siempre el arquero se entona con los minutos, calienta como cualquier jugador. Una cosa es calentar, activarse ahí en el camarín, con el cono, con la pelota, otra cosa es el calentamiento de un partido. Y yo creo que el arquero no había entrado de todo al partido en el minuto 4 y ya Perú se encontraba con ganas de salir, de jugar en avanzada, descuidando defender, y fue eso lo que propició el segundo gol y el tercer gol. Yo creo eso. Si me dicen a mí, ¿por qué perdió el partido Perú? Solamente yo en la tierra lo diría, por César Cueto. No estuvo bien en la barrera, porque yo no creo que el arquero le diga, salte Cueto, porque la pelota yo la agarro. Era Aravena. Aravena le metió un gol a Casuso, perdón, a González Ganosa en el verano, también al final del partido, 2-2. Aravena le mete un gol en el repechaje de vuelta a Ramón Quiroga, el profesor que ya estaba pesado, grueso, se echa nomás y cae mal, con piernas arriba y todo eso. Entonces, y Aravena había metido un gol en Copa América, creo, en eliminatoria a Uruguay, casi de un córner, un gol imposible que le hagan a Rodolfo González, que medía como 1,90 m. O sea, ese era Aravena. Ese abre el resultado. El segundo gol, el profesor seguramente lo va a explicar, me parece que es un poco como de que desconcentración, es eso de confianza o una duda en el poner la mano. Pero el tercer gol, inatajable. ¿Qué digo? Ese partido, esa llave no la regala Eusebio Casuso para quien le habla. Yo creo que Chile sabe meter goles así. Chile es incisivo, peligroso, venenoso en Santiago, más contra Perú. El problema es de que los 3 goles se dan en 15 minutos. Y pareciera que como es tan corto tiempo, no, pues entonces ya saben quién está malogrando, sáquenlo. Pero no creo que eso era así como aparentemente uno cuando lo ve una vez, 2 veces o en vivo, dice, así pasó. Y si uno lo comenta, otro lo comenta, todo el mundo dice, sí, pues así fue, él regaló, él se echó. Porque yo digo, para terminar, profesor, a Quiroga, Argentina le metió 6 goles en Rosario. El segundo gol me parece que lo tapan a él porque él pudo hacer más. Los 5 goles restantes se lo meten a Fillol. Y yo digo, los 6 goles se lo meten a Fillol. Si Fillol lo ponía en el arco peruano, yo no digo si se echó Manso, si José Navarrito, no, Roberto Rojas, o por qué Quesada, o por qué no jugó Rubén Díaz, o Velázquez, no, solamente los remates a Quiroga, los 6 goles se lo meten a Fillol. De la misma manera creo que el primer gol era muy difícil de taparlo por quien pateaba y por la barrera que lo traicionó al arquero, y el tercer gol era imposible de taparlo, correcto, a un arquero de 1,82 m, 83 con la preparación que se tenía en esa época, correcto, y aparte que todo lo que cargas tú con 2 goles en 10 minutos, en 12 minutos. El segundo gol probablemente sí se pudo hacer más. ¿Qué tan lejos estoy de la verdad, profesor? No quiero ser lisonjero y adulón. Bueno, soy misionero cristiano y lo que menos puedo hacer es mentir. Su respuesta. A ver, no creo que esto, después de tanto tiempo, suene a justificación. Perú no se preparó bien para ese repechaje. ¿Se vio? Es más, el que habla, terminando el 30 de junio, que fue el último partido con Argentina, ya me habían hablado para jugar en Argentina. Me habían dicho.
pero la Federación Peruana de Fútbol no me dio la autorización, hasta después el repechaje era después de 3 meses, pues, y no me lo dio. Tal es el caso que yo fui contratado a La Paz, al Bolívar, y no tenía el pase internacional. Cuando yo he venido acá, venía tan solamente entrenado, no venía con participación en el campeonato boliviano. No me dejaba. Después del repechaje sí me dieron la carta internacional. Entonces, como yo le digo, no quiero que vuelva a justificación. Ya pasó, lo sentí mucho. Los goles como tú mismo has apreciado, ¿no? Cada quien tiene su manera de ver, pero creo que no fue, la verdad que no fui blanco de crítica, pero el arquero está para eso, pero no para especular otras cosas. Claro. Que eso le hace mucho daño, y sobre todo cuando no lo demuestran, cuando ligeramente hablan. Inclusive hasta ahora último, a veces veo en las redes sociales algunos que ponen eso, ¿no? Ponen cosas que no son, pero realmente cuando el que siente el fútbol se da cuenta, tiene que mirar las consecuencias, ¿no es cierto? Yo sé que el fútbol es pasión, quizá puedo entender lo que en su momento, porque vieron a un Acasuso bien en la eliminatoria, pensaron de que, ¿no?, que las cosas iban a suceder mucho mejor en el partido de repechaje, pero en el fondo no saben qué pasó, ¿no? No tenía continuidad en el partido. ¿Te das cuenta? O sea, entrenaba, pero no tenía continuidad. Y un arquero que no entrena, que no hace partidos oficiales, que no juega toda la semana, está fuera. Entonces, pero eso no lo puedo decir a todos, ¿no? Claro. Entonces, es verdad, en el primer gol, yo hago la madre que la pelota iba a pasar iba a centrar la bola, y cuando regreso la pelota da una curva de abajo, yo me estiro. Es más, yo con el dedo, la pelota la tiro arriba, la pelota choca y ingreso. Yo creo que yo soy responsable en el segundo gol, totalmente responsable, y siempre lo he dicho, porque no salí con la pierna. Exacto. Con la pierna que debería ser, porque yo he tenido que haber salido con el lado izquierdo y encorvó para ir abajo. No lo hice, ¿no? Y el tercer gol fue una pelota acá. Inatajable. Más, yo volé y la llegué. Claro. Entonces, y sobre todo de que, bueno, me sacaron justamente en los 3 goles fueron tan rápidos que el técnico Roberto Charles me sacó, seguramente por ver, no por ser culpable, sino que la responsabilidad que veía en mí, seguramente pensó que era mejor que entre Ramón Quiroga. Y es más, por cuestión anímica, digamos. Anímicamente. Y yo me sentía con ganas de seguir jugando, porque no era posible que te hagan un... Claro, porque después hay una bola que llega al área y usted va a la pelota muy bien. Yo dije, entonces el hombre está entonado. Yo lo vi eso. Bueno, claro. eso es lo que a uno le queda. No, pero de todas maneras la responsabilidad uno la tiene, ¿no? Uno piensa en el resto. Pero aún así, como te digo, nunca le dije, Roberto, ¿por qué me sacaste? Nunca le dije, porque el técnico es el que decide. Por supuesto. Terminó el partido, la gente obviamente perdimos, y bueno, la gente me vio, obviamente, con toda ¿cómo se llama? El rostro desencajado. Y bueno, me dijeron de que tranquilo nomás, y así fue, ¿no? Y después viene lo peor, porque llego a Lima y el día lunes teníamos que entrenar. Los titulares no entrenaban. Y yo, como no había sido titular, había sido titular, pero había jugado poco, llegando a Lima me habían dicho que me iban a pasar la voz para ir a entrenar en el Estadio de Alianza. Y ya no me convocaron. Ya, de ahí me sacaron de la selección. Entonces hubo varias cosas que obviamente uno lo siente, uno como humano lo siente. Claro. Siempre he sido respetuoso, consideré estar en una selección como quien no ha querido estar en una selección. Claro.
que me ha ocurrido eso, lo puede ocurrir, por supuesto que sí. Hoy en día, que tampoco no es justificación mía los goles que pasan, ¿no? Claro. No, es blooper. No, y eso se ve porque si de verdad Perú era bueno y el arquero era malo, ¿por qué no ganamos en Lima? Lo perdimos también 1-0. También Aravena pegó, también de fuera del área. Que por cierto, la falta no era falta, pero bueno, la cobraron y le metió un gol a Perú. Ahora, uno ve Galese, por ejemplo, regala 2 goles contra Brasil en el 4-2, que le metimos la culpa a Bastuñán, por decirlo. Galese contra Alemania también encaja un gol que era de él, contra Holanda que era de él, contra Honduras que era de él, pero sigue titular. Pero la vida es así. Por ejemplo, una eliminatoria contra Chile en Santiago, Eri Delgado venía a tapar bien contra Paraguay, sale a cortar, le anticipa el chileno, gol de cabeza, pierde Perú, nunca más fue convocado. El puesto del arco es así de cruel e injusto. Es injusto, es injusto. Exactamente. Es injusto. Claro. Ahora, estamos hablando del mejor arquero técnicamente que yo he visto en el fútbol peruano. Voy a mencionar, con eso termino mi participación, porque el director seguramente tiene algunas preguntas que hacer. Si yo quiero mencionar 5 arqueros de los mejores que yo vi en los últimos 50 años, don Eusebio Casuso, Otorino Sartor, Jesús Puizaga, Leo Butrón y Pedro Galese. Y con eso termino. En el orden que he dicho, aunque Pedro puede subir a un segundo lugar o tercero. Muy bien, director, disculpe. Así es. Bueno, gracias al profe Eusebio Casuso, ¿no? Que está con nosotros esta tarde, esta hermosa tarde, para poder hablar todo lo relacionado a su trayectoria, que ha sido algo histórico y que en el recuerdo va a quedar para siempre. Y para nosotros, ¿no? El programa Noche de Fútbol, es un honor también poder haber compartido con usted esta tarde. Así que yo, para terminar ya, quiero preguntarle lo último, ¿no? ¿Cuál fue o recuerda su mejor partido, ¿no? En la selección, en Universitario o en el Unión Huaral, donde siente que hizo la mejor actuación? Y cómo no, ¿no? Un jugador siempre, cuando hace una actuación buena, se va sabiendo y lo van pensando en la noche y dice, mira, hice esta tajada, o le hice la tajada a tal jugador, ¿no? Que me va a quedar marcado para toda la vida. ¿Cuál siente que ha sido su mejor partido? ¿Contra qué equipo? Y de repente su mejor atajada también, ¿no? Y también, para finalizar, cómo asimiló el retiro del fútbol también, ya para de repente ya colgar los guantes, los chimpunes, como se dice, y de qué manera lo tomó, pues, ¿no? Bueno, lo primero que tú has manifestado, ¿qué es lo que me dejó, qué es lo que me recuerda más? Fueron varias cosas. 1, ser campeón con Huaral. 2, campeón con la U. 3, ir a Escocia, atajar un penal y ser elogiado. Bolívar. 4, ir a un mundial con mi selección. 5, ser campeón con el Bolívar de La Paz. Y lo último, después de haber dejado el fútbol, ser considerado la leyenda de América con el resto del mundo. Hay varias cosas que hasta ahora me llaman, me dicen para ir a Estados Unidos, ¿no? Para jugar un partido de exhibición, posiblemente vaya. Claro, porque a uno lo recuerdan con ¿no? Ese cariño, y uno lo que ha demostrado dentro del campo, ¿no? Y como ser humano también. Así es. Y estar, creo que los que conocen mi página de Facebook ven y me dicen, ¿te has tomado una foto con Pelé? Digo, claro. Eso fue porque Pelé fue el anfitrión de Estados Unidos 94. Y Pelé estuvo presente en la ceremonia, juntamos la leyenda de América con el resto del mundo en un hotel allá en Nueva York. Y estando con Pelé allá, y uno me dice, no, te han puesto mi cabeza, me la han puesto en la foto. No, le digo. Entonces sí, cuando ven un diario decano, que es El Comercio, donde sacó mi nombre, mi apellido, que había jugado eso recién, se dan cuenta de que el que habla, ¿no? Cerró su ciclo, ¿no? De fútbol, jugando por el resto del mundo, ¿no? Contra el resto del mundo, la leyenda de América con el resto del mundo. Así es, eso es algo muy valioso, ¿no? Que uno lleva siempre adentro. Profe Eusebio, para nosotros ha sido un gusto poder tenerlo esta tarde, ¿no? Una entrevista entretenida,
muchos conocimientos también para la gente ahí que nos ha estado siguiendo en el TikTok, y también estamos en Facebook y en YouTube para las personas, ¿no? Seguidores de usted y también pues del programa Noche de Fútbol. Bueno, agradecerle nuevamente y hemos finalizado esta entrevista. Algo que tenga que decir a los seguidores, a sus seguidores y también obviamente para Noche de Fútbol, ¿no? No, agradecerte a ti, a todos los que componen Noche de Fútbol. Ha sido muy agradable estar con ustedes y bueno, y expresar las cosas que he pasado en el fútbol. Hay tantas anécdotas por futbolistas, pasan por muchas anécdotas y espero que en algún momento estar nuevamente con ustedes. Gracias. Profesor, una última pregunta, una última, sí, bueno, petición. ¿Algún consejo que le podría dar a los arqueros, a los jóvenes arqueros, a los jóvenes que se inician en el arco? Bueno, lo primero, que tenga un gran trabajo. Tiene que trabajar bastante, dedicarse a esto, porque el puesto de arquero es muy difícil, muy difícil. Desde atrás tienes que ver a tus compañeros que no fallen, pues si tú fallas, te van a señalar. Es una responsabilidad. Esa responsabilidad también viene con elogio, porque también cuando el arquero hace su función, es elogiado definitivamente, porque es el último. Todo el mundo lo ve, ¿no es cierto? Todo el mundo lo mira. Y nuevamente, yo creo que ojalá que el sueño que ustedes persiguen sea en realidad, pero sea en realidad trabajando. Muchas gracias, profesor. Ha sido un honor, un orgullo, pues, tenerlo cerca, preguntarle, conocer cosas nuevas de usted. Algunas cosas sabía y bueno, siempre estamos en el Facebook también y en las publicaciones viéndonos y bueno, desearle lo mejor en lo que viene haciendo, la familia, en sus participaciones deportivas, porque seguramente lo solicitan mucho y en lo que viene ahora pues haciendo por el deporte, ¿no? Digamos en la educación, en la enseñanza. Que Dios lo bendiga, gracias. Que le dé mucha salud y muchos años más de vida. Gracias, gracias, gracias. Así es, así que bueno, esta tarde estuvimos con el profesor Eusebio Casuso, ¿no? Ya habrá una segunda oportunidad que podamos ampliar más la entrevista, pero esta tarde estuvimos con el profesor Eusebio Casuso para Facebook, YouTube y el TikTok. Bueno, para nosotros será para una próxima entrevista. Recuerden que el día de hoy tenemos programa a las 8 de la noche en Noche de Fútbol, así que gracias a todos, chao, chao. Vamos a tomarnos la fotito y... Ahí está.